Hay una experiencia que probablemente reconoces. Terminas un día en el que no hiciste nada físicamente exigente, ningún ejercicio, ningún esfuerzo muscular real, y aún así llegas a la noche sintiéndote extrañamente vaciado. No es solo cansancio, es algo más difuso, más sordo, como si algo dentro de ti se hubiera desgastado sin que puedas señalar exactamente qué. El manual de la guerra interna. ¿Por qué te sientes agotado sin haber hecho nada? Durante mucho tiempo asumimos que ese agotamiento era señal de que algo estaba mal en nosotros. Pero hay una explicación más interesante, y parte de entenderla es mirar hacia atrás, muy hacia atrás. Durante cientos de miles de años, el ser humano vivió en un entorno donde la incomodidad no era el enemigo, era la norma. El frío, el hambre, el esfuerzo físico diario para conseguir alimento, el peligro constante. Nuestro cuerpo y nuestra mente se forjaron en ese contexto. No solo aprendieron a tolerar el estrés y el desafío, aprendieron a necesitarlos. Hay incluso un término para describir este fenómeno: hormesis. La idea es simple pero poderosa. Dosis pequeñas de estrés físico o mental no solo son tolerables, sino que fortalecen al organismo. El sistema se calibra con la fricción. Ahora, imagina qué ocurre cuando esa fricción desaparece casi por completo. Hemos construido un entorno de una comodidad sin precedentes históricos. Temperaturas controladas, abundancia de alimentos, pantallas que satisfacen cualquier impulso de entretenimiento en segundos. El cuerpo que evolucionó para la escasez y el movimiento constante ahora vive en un mundo de abundancia y quietud. El resultado no es la felicidad que esperábamos. Es lo que podríamos llamar el desajuste evolutivo. Una biología de cazador-recolector atrapada en un entorno de sofá y scroll infinito. Y este principio no se limita al cuerpo. Lo mismo que ocurre con los músculos ocurre con la mente. Aquello que evitamos sistemáticamente termina debilitándose. Cuando le quitas a ese sistema los desafíos externos contra los que estaba diseñado para luchar, no descansa. Empieza a luchar contra sí mismo. La ansiedad, la inquietud, esa sensación de vacío sin causa aparente son en buena medida la expresión de un sistema que fue construido para la fricción y se encuentra sin nada contra qué empujarse. Piensa en un músculo que no se usa, no se queda igual, se atrofia. Lo mismo pasa con nuestra voluntad, con nuestra resiliencia, con nuestra capacidad de sostener el malestar. Si no hay fricción, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, hay deterioro lento. Esta es la raíz de lo que podríamos llamar la guerra interna. El conflicto entre una biología que necesita desafíos y un entorno que los ha eliminado casi por completo. El enemigo que no tiene cara, la resistencia. Cuando alguien intenta salir de esa zona de comodidad, empezar un proyecto, cambiar un hábito, enfrentar algo que le importa de verdad, aparece invariablemente una fuerza que lo detiene. Solemos llamarla pereza, o falta de motivación, o mala racha, pero tiene una naturaleza más precisa que eso. Steven Pressfield la llamó la resistencia, y lo interesante de este concepto es que lo saca del plano personal y lo coloca en el plano de las leyes naturales. La resistencia no es un defecto de tu carácter, es una fuerza universal, casi tan predecible como la gravedad. Siempre que intentes elevar tu nivel de conciencia, de realización, de esfuerzo, aparecerá una fuerza tirando en sentido contrario. Lo que la hace especialmente peligrosa no es su intensidad, sino su sutileza. Rara vez se presenta como un no quiero. Prefiere disfrazarse de razones muy razonables. Mañana estaré más descansado para empezar. Todavía no tengo suficiente información. Las condiciones no son las ideales. Todas esas voces suenan sensatas. Todas son la resistencia haciendo su trabajo. Hay otro detalle fascinante sobre ella. No tiene fuerza propia. Se alimenta de tu miedo. Específicamente del miedo a fallar o, en algunos casos, del miedo a destacar. Y aquí hay un indicador que vale la pena recordar. Cuanto más importante sea algo para ti, más intensa será la resistencia que sientas frente a ello.
Si un proyecto te genera una angustia desproporcionada cada vez que intentas comenzarlo, eso no es señal de que no eres apto para hacerlo. Es señal de que te importa profundamente. También tiene una táctica especialmente traidora. Ataca con más fuerza al final. Justo cuando estás a punto de cruzar la línea, justo cuando el esfuerzo está a punto de dar fruto, es cuando más fuerte golpea para que abandones en el último metro. El campo de batalla, ego versus sí mismo. Para entender dónde se libra realmente esta guerra, necesitamos un mapa del territorio interno. Y ese mapa tiene dos zonas principales. La primera es el ego, no en el sentido coloquial de arrogancia, sino en un sentido más técnico. Esa parte de nosotros que opera desde el miedo, que busca seguridad, estatus y comodidad por encima de todo. El ego teme el cambio porque el cambio es, por definición, incertidumbre. Y la incertidumbre puede significar pérdida, de aprobación, de posición social, de la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Por eso, el ego es el aliado natural de la resistencia. Siempre encontrará argumentos muy racionales para no moverse. La segunda zona es lo que podríamos llamar el sí mismo, o el self, usando el término de la psicología analítica. Es el núcleo más profundo de tu identidad, donde reside tu propósito real, tu capacidad creativa, tu sentido de conexión con algo más grande que la supervivencia diaria. Esta parte no tiene miedo en el mismo sentido, porque no opera desde la lógica de ¿qué pierdo si me muevo?, sino desde la lógica de ¿hacia dónde estoy llamado a ir? La clave que cambia todo es esta. La batalla no consiste en destruir el ego. Es casi imposible y tampoco es necesario. La clave es dejar de darle el mando. Cuando operas desde el sí mismo, el ego pierde su hegemonía. Ya no es el capitán del barco. Sigue a bordo, pero no lleva el timón. Jerarquía versus territorio. Dos formas de construir tu identidad. Esa distinción entre ego y sí mismo se traduce en dos formas concretas de habitar el mundo cotidiano. Vivir desde el ego es vivir en lo que podríamos llamar la jerarquía, un sistema donde tu valor como persona depende de dónde estás parado en relación a los demás. Los likes, la aprobación, el reconocimiento externo. No es que eso sea malo en sí mismo, pero cuando es la única fuente de valor que tienes, te vuelves frágil de una manera muy específica. Cualquier fracaso deja de ser un tropiezo y se convierte en una amenaza a tu existencia social. Una crítica no es información útil, es un ataque a quien eres. La alternativa es habitar tu territorio. Y este es un concepto que vale la pena entender con claridad, porque no es un lugar físico. El territorio es una actividad, un propósito, un tipo de trabajo que te devuelve energía simplemente por el hecho de realizarlo. El músico que toca solo en su habitación a las 11 de la noche, sin público, sin grabación, solo porque la música lo llama. El escritor que redacta páginas que nadie leerá por el puro proceso de clarificar sus ideas. Ellos están en su territorio. Cuando operas desde el territorio, las reglas del juego cambian de forma radical. El fracaso ya no es una catástrofe, es retroalimentación técnica, un dato que te dice qué ajustar. La validación externa pierde urgencia, porque el acto mismo de crear o esforzarte ya te recarga. Y el motor que te mueve deja de ser el miedo al rechazo y pasa a ser algo mucho más sostenible. El amor a la maestría. Amateur versus profesional, el espectro de la madurez. Con ese mapa en mente podemos entender una distinción que parece simple, pero tiene implicaciones enormes. El amateur, o la víctima, como también podríamos llamarle, opera bajo la tiranía de sus emociones. Su lógica interna es, si me siento bien, actúo. Si no me siento inspirado, espero. El problema es que la inspiración es una visita irregular. Si dependes de ella para moverte, pasarás la mayor parte del tiempo esperando en lugar de construyendo. Además, el amateur se sobreidentifica con su trabajo. Cuando algo que hizo recibe una crítica, siente que la crítica es contra él. Eso lo deja emocionalmente devastado y más reticente a intentar la siguiente vez. El profesional no es alguien que nunca tenga miedo ni días sin ganas. La diferencia está en que ha aprendido a actuar a pesar de eso,
Ha invertido la ecuación. Amateur. Primero me tengo que sentir listo. Profesional. Actúo porque es mi responsabilidad y el bienestar llega después. El profesional también ha desarrollado algo que parece frío, pero es en realidad liberador. El desapego de su instrumento. Puede mirar su trabajo con cierta distancia objetiva. Un fracaso no lo destruye porque no confunde lo que hago con quién soy. Es un dato técnico. ¿Qué me dice este resultado sobre cómo debo ajustar mi técnica? La madurez, en este sentido, no llega con los años. Es una dirección que se elige cada mañana. Los 5 pilares de la guerra. Todo lo anterior nos prepara para entender los principios concretos sobre los que se construye esta forma de vida. No son reglas arbitrarias, son respuestas directas a los mecanismos que nos mantienen atrapados. Propósito sobre comodidad. Hay un fenómeno psicológico llamado descuento hiperbólico que describe algo que todos experimentamos. Nuestra mente sobrevalora la recompensa inmediata y subvalora la recompensa futura. El sofá ahora versus la salud en 5 años. El scroll ahora versus el proyecto que podría cambiar tu vida el año que viene. Esto no es una debilidad moral, es biología. El sistema nervioso fue diseñado para priorizar el presente, porque en el entorno ancestral el presente era literalmente lo único que importaba para sobrevivir. El problema es que ese mismo sistema opera hoy en un entorno donde las decisiones de largo plazo son las que más determinan la calidad de tu vida. La gratificación de la comodidad sube rápido. Eso es innegable, pero tiene un vencimiento silencioso. Erosiona poco a poco la identidad que estás construyendo. El camino del propósito, en cambio, empieza con fricción, incluso con resistencia activa. Pero si logras cruzar ese umbral inicial, lo que podríamos llamar la muerte de la inercia, el crecimiento se vuelve exponencial. Cada vez que eliges lo importante sobre lo cómodo, no solo estás cumpliendo una tarea. Estás construyendo autoeficacia, la convicción interna de que eres capaz de influir en tu propia realidad. Esa convicción es quizás la herramienta más valiosa que existe, y solo se construye de una forma: eligiendo lo difícil cuando podrías haber elegido lo fácil. Acción sobre estado de ánimo. El mito más paralizante de nuestra época es que la motivación es el combustible de la acción. Que primero hay que sentirse listo para poder moverse, pero la evidencia apunta exactamente en la dirección contraria. Existe un ciclo vicioso que muchos conocen íntimamente. Esperas motivación. La motivación no llega. La inacción genera culpa. La culpa drena la energía. Hay menos motivación que antes. Un loop que se retroalimenta a sí mismo hacia abajo. El profesional rompe ese ciclo invirtiendo el orden de las cosas. No actúa porque se siente bien. Actúa para sentirse bien. Y esto no es un truco retórico. Tiene una base fisiológica concreta. Cuando decides moverte a pesar de no tener ganas, abrir el documento, ponerte los zapatos para salir a correr, iniciar la conversación difícil, tu cuerpo responde. El cerebro empieza a liberar los neuroquímicos asociados al logro. Luego, tu mente registra una victoria pequeña pero crucial. Dije que lo haría y lo hice. Eso fortalece la identidad. Y desde ahí el estado emocional se transforma. La satisfacción de haber vencido a la inercia crea impulso para el siguiente ciclo. La motivación no es la causa de la acción, es su consecuencia. Si esperas a que llegue antes de moverte, eres su rehén. Si te mueves primero, eres tú quien la genera. Tradiciones antiguas tenían un nombre para esto: tapas, el fuego interno. La práctica de usar la acción disciplinada como un fuego que quema las impurezas de la duda y la pereza. No se trata de negar que estás cansado o sin ganas, se trata de observar ese estado, reconocerlo como una táctica de la resistencia y trascenderlo de todas formas. Verdad sobre aprobación. Cuando organizas tu vida alrededor de la pregunta ¿cómo me perciben?, te desconectas automáticamente de tu centro. Dejas de habitar tu territorio para volverte esclavo de la jerarquía. Y aquí hay una ironía profunda. Al adaptarte constantemente para encajar, no solo pierdes autenticidad, sino también ese magnetismo natural que surge cuando alguien es genuinamente él mismo.
Actuar según tu verdad, incluso cuando genera fricción social, le enseña a tu sistema nervioso algo fundamental. Puedes soportar el rechazo y seguir en pie. Esa es una de las formas más reales de resiliencia que existen. Hay además una forma de usar la resistencia a tu favor. Imagina una brújula donde el norte falso es siempre lo cómodo, lo que no te asusta porque no te desafía. Y el norte verdadero es ese proyecto, esa conversación, esa dirección que te hace temblar las piernas. El miedo, lejos de ser una señal para detenerte, es en realidad un indicador de dirección. La magnitud del miedo que sientes frente a algo es, casi siempre, proporcional a la magnitud del significado que tiene para ti. Si no te importara, no habría resistencia. Si hay mucha resistencia, probablemente estás mirando directo a lo que más importa. El profesional no busca la ausencia de miedo. Usa el miedo como GPS. Presencia sobre huida. Imaginemos que dentro de ti existe un contenedor, y en el centro de ese contenedor vive lo que podríamos llamar la tormenta, la incertidumbre, el conflicto inminente, la incomodidad de no saber qué decir o qué hacer. La respuesta instintiva frente a esa tormenta es la huida. No necesariamente física, aunque a veces también, sino la huida mediante la anestesia, el celular, la racionalización, el entretenimiento inmediato. Todo lo que nos ayude a no sentir lo que estamos sintiendo. El problema no es la huida en sí misma, sino lo que le hace a nuestro contenedor. Lo encoge. Cada vez que huyes de la incomodidad, tu tolerancia hacia ella disminuye. El mundo se vuelve más pequeño, porque cada vez hay más cosas que no puedes manejar. Un conflicto menor se siente como una catástrofe. Un silencio incómodo se siente intolerable. El profesional elige quedarse presente. No porque disfrute el malestar, sino porque entiende que cada segundo que permanece anclado frente a lo incómodo, en lugar de reaccionar impulsivamente, está ensanchando su ventana de tolerancia. Está forjando lo que algunos llaman una psique antifrágil. La distinción entre resistente y antifrágil es sutil pero importante. Lo resistente aguanta el golpe y permanece igual. Lo antifrágil mejora gracias al golpe. El músculo que se entrena no solo aguanta el peso, crece por haberlo soportado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando elegimos presencia sobre huida, soberanía sobre fusión. El último pilar es quizás el más necesario en una época de conexión constante y dependencia emocional normalizada. La fusión ocurre cuando hacemos que otra persona, un rol laboral, una relación o una institución se conviertan en nuestra única fuente de sentido. El peligro no es amar profundamente o comprometerse. El peligro es dejar de tener un norte propio y depender enteramente de algo externo para saber quién eres y para qué estás aquí. Hay una analogía náutica que lo ilustra bien. Tu entorno, las relaciones, el trabajo, los aliados, es el puerto. Un lugar donde recargas, celebras, compartes. Tu propósito es el mapa y el timón. El error fatal es confundir el puerto con el mapa. Si quedarte en el puerto se convierte en tu única meta, pierdes la capacidad de navegar. Y con el tiempo, el puerto deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. La soberanía no significa frialdad ni distancia emocional. Significa exactamente lo contrario. Solo cuando dos personas son soberanas de sus propias vidas pueden encontrarse de verdad, sin fusionarse ni asfixiarse. Proteger tu soberanía es proteger el núcleo mismo de tu territorio. El campo de batalla real, las microdecisiones. Todo esto podría quedarse en el territorio de las ideas hermosas si no aterrizara en algo concreto. Y la verdad es que esta guerra no se gana ni se pierde en los momentos épicos. Se gana o se pierde en esos pequeños instantes del día donde aparece una bifurcación silenciosa. Llegas agotado a casa. La configuración por defecto es el sofá y el scroll. El override consciente es avanzar aunque sea 30 minutos en lo que importa. No tienes ganas de entrenar. El default es cancelar. El override es hacer la versión mínima, porque lo que no puedes permitirte perder es el hábito. Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo.
El default es asentir para evitar tensión. El override es expresar tu verdad con respeto, aunque genere fricción. Cada vez que eliges la columna del override, estás construyendo algo que no se puede comprar ni fingir. Estás entrenando a tu mente para ser soberana. Estas decisiones minúsculas son los ladrillos del carácter. Marco Aurelio es quizás el ejemplo histórico más elocuente de todo esto. No escribió sus meditaciones en un palacio cómodo. Las escribió en el frente de batalla, en las gélidas fronteras del Danubio, mientras lidiaba simultáneamente con guerras, plagas y tragedias personales. Tenía acceso a toda la comodidad del mundo romano y eligió deliberadamente la incomodidad porque entendía que su deber estaba ahí. Su consigna era la aequanimitas, la ecuanimidad, la capacidad de mantener la paz interna sin importar lo que ocurra afuera. No buscaba aplausos, simplemente cumplía con lo que consideraba su trabajo. La elección que no puedes evitar. Al final de este recorrido hay una verdad que conviene mirar de frente. El dolor no es opcional. Estar en la arena de la vida implica dolor de algún tipo inevitablemente. La pregunta relevante no es cómo evitar el sufrimiento, sino qué tipo de dolor prefieres cargar. El primero es el dolor agudo y formativo de la disciplina. El que sientes cuando te levantas sin ganas, cuando sostienes la conversación difícil, cuando eliges el trabajo sobre el entretenimiento. Es un dolor que construye, que te hace más capaz, que deja algo valioso después de que pasa. El segundo es el dolor sordo y eterno del arrepentimiento. El que aparece años después, cuando te das cuenta de que elegiste la comodidad repetidamente y dejaste que tus proyectos más importantes se marchitaran sin haber sido intentados de verdad. La esencia de todo esto, la síntesis real de esta guerra interna, es que la victoria no es llegar a un punto donde todo sea fácil. Es convertirte en alguien capaz de manejar lo difícil con elegancia y propósito. No como una meta que alcanzas algún día, sino como una dirección que eliges cada mañana. Ríndete a tu propósito. Haz el trabajo. Conviértete en el profesional que tu vida necesita.